Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les voy a presentar junto a mis compañeros tres perspectivas psicoanalíticas. Pues mis compañeros son Carla Alemán, Julián Argumedo, Samuel Cárdenas, Tatiana Cárdenas, Alejandra Ayala, Luz Blandón, Emanuel Álvarez y yo, Paula Barrera. Entonces, primero vamos a empezar con la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te Buenas encuentras? tardes. Bien, ahí se va. ¿Qué te trae por acá hoy? Ay, mira, es que no me he sentido bien últimamente. He tenido mucha ansiedad, también no me he sentido cómoda conmigo misma y siento que estoy observando que no me estoy relacionando con personas que no me hacen bien, entonces no sé qué hacer. Claro que sí, no olvides que el presente es un espejo de nuestra infancia. ¿Cómo se? Déjame explicarte. Cuando nacemos, cuando somos apenas bebés, hay algo llamado la etapa oral, que lo que pasa es que el niño, antes de crear una identidad como yo, se relaciona con el ello, que sería la madre. Y la manera en la que tiene de relacionarse con el mundo es 100% autoerótica por medio de la succión y de la estimulación oral, como la succión de la teta o masticar cosas. Okay. Entonces mi pregunta es, ¿cómo era tu alimentación cuando eras más joven? ¿Qué te han dicho sobre esto tus padres? Pues mira que mi mamá me dice que cuando era pequeñita, cuando me quitó la teta, yo lloré mucho y que agarré el hábito de chuparme demasiado el dedo. No sé si tenga que ver con algo. Sí, es normal que cuando no hay desarrollo pleno en esta etapa, se desarrollen tendencias adictivas o una ansiedad constante. Pero sigamos que no es todo lo que hay. Ya más adelante, cuando el niño desarrolla el lenguaje por primera vez, pues se enfrenta por primera vez a las normas que le imponen los padres. Estas normas se manifiestan a través del control de los esfínteres, ya que ya el niño ya no tiene la posibilidad de hacer sus necesidades básicas en cualquier parte, sino que tiene que tomarse un tiempo y hacerlo en lugares específicos que es en el baño. Eso se conoce como la etapa anal y es donde el niño por primera vez tiene un encuentro con la autoridad. Entonces, la gente que esto se desarrolla de diferente manera dependiendo de cómo sean los padres, si son más normativos o más laxos. Esto puede desarrollar que la gente sea más desorganizada o muy compulsiva con el orden. Oye, sí, mira que cuando yo era pequeña mi mamá me regañaba bien feo cuando dejaba algún juguete o dejaba algo desorganizado en mi cuarto y creo que eso ha hecho que hoy en día yo sea súper organizada porque me estresa el desorden. Me siento en calma y en paz como cuando todo está perfectamente en su lugar. Sí, es normal cuando tus padres tienen ese tipo de comportamientos hacia ti cuando tenías esa edad. También más adelante, ya cuando tú descubres tu diferencia sexual, tú empiezas a correlacionar el placer que sientes con tus genitales con el placer de tus progenitores. Esto más o menos es lo que se conoce como complejo de Edipo o el complejo de Electra, donde tú desarrollas tu deseo hacia tu falta para completarlo con tus progenitores. Sin embargo, en esta etapa es donde el padre, a través de su autoridad, empieza a poner límites en el deseo incestuoso del hijo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te relacionas con tu papá en esta época? Pues muy bien, se sentía que teníamos una muy buena comunicación, solo que me molestaba un poco cuando estábamos con mi mamá porque le da como más atención a mi mamá y me da un poco de rabia. Ok, está bien. Es normal que en la fase fálica, cuando el padre no pone el deseo adecuadamente y no se vuelve la autoridad, es normal que la niña siga buscando figuras paternas en el futuro. O sea, con razón. Yo siempre me relaciono con parejas que son como distantes, como que no tienen una relación afectiva buena, que digamos. Así es. Okay. Ya casi, ya en la siguiente fase, que es la fase de latencia, ya es cuando el niño, a través de la autoridad de su padre, reprime y desplaza su deseo incestuoso y empieza a desarrollar interés en otras cosas relacionadas 100% con el aprendizaje social y en buscar modelos de autoridad para convertirse más o menos como en el padre para en algún momento de su vida tener a su propia madre, para poder tener un desarrollo pleno sexual. Entonces, ¿cómo eran tus conductas de niña respecto a una niñez tardía y a una adolescencia temprana? Pues mira que cuando era pequeña yo era bastante juiciosa, súper dedicada al colegio, pero pues también me encantaba leer, bueno, me sigue encantando leer. No me gustaba relacionarme mucho con niños, o sea, prefería estar sola leyendo mis libros. Ok, me parece que son conductas 100% normales en esta etapa de tu vida. Y ya en la última etapa, que es la etapa genital, que acá es donde ya el adulto y desde el adolescente se empieza a formar su identidad plena, y es cuando lo que dejó sin resolver en la etapa anterior, acá ya se consolida bien. Entonces ya tiene una identificación plena con figuras de autoridad y con la ley simbólica del padre, lo que hace que el niño ya desplace por completo su deseo edípico o el de Electra en tu caso, y busque desarrollarse, busque tener sus propias experiencias amorosas sin la influencia maternal o parental. Ok, o sea, lo que fui de niña se ve reflejado hoy en día en mis actitudes. Sí, 100%. ¿Sí? Más o menos es como decir que el pasado lo traes puesto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser, por medio del discurso, vamos a encontrar todas estas faltas y todas estas etapas sin desarrollar plenamente en tu vida
para que puedas desarrollarte como una mujer plena. Ok, listo, dale, muchas gracias. Bueno, y ahora hablando un poquito más acerca de los antecedentes de la teoría psicosexual de Freud, tenemos que históricamente se dio a finales del siglo XIX, inicios del XX, en donde había un pensamiento científico y positivista. Todas las explicaciones eran racionales y empíricas, por lo tanto el estudio de las cosas era de manera objetiva y sistemática. A nivel geográfico, Freud vivía en Viena, Australia, un lugar en donde las ideas filosóficas, médicas y científicas estaban a flote, entonces él interactuó con diversas corrientes de pensamiento. También tuvo ciertos problemas con el antisemitismo, ya que él era judío, entonces estos conflictos que vivió reforzaron el interés por los aspectos reprimidos de la psique. A nivel cronológico, tenemos que en 1885 él inició el estudio de la hipnosis para la histeria, que fue lo que le generó interés para empezar a estudiar el inconsciente y la sexualidad. En 1886 abrió su consultorio en donde estudiaba trastornos nerviosos como la histeria, y en 1897 ya le dio más importancia a los recuerdos reprimidos y las fantasías debido al fallecimiento de su padre. En 1920 publicó el libro Más allá del principio del placer, en donde habla de Eros y Tánatos, que son como dos impulsos. Y pues en general, él hablaba mucho de lo que es el conflicto interno y la agresión. Otro dato como muy importante, otra fecha importante, es que en 1905 se dio la consolidación de la teoría psicosexual. Con respecto al desarrollo, para Freud el desarrollo se da de manera discontinua por medio de 5 etapas, como se mencionó en el video, las cuales pues pasan de una zona del cuerpo a otra, específicamente como de la boca al ano y los genitales. Un ejemplo pues fue lo que vimos en donde la paciente de Freud mencionaba que cuando ya su madre dejaba de darle leche, ella empezaba como a chuparse el dedo. Entonces para Freud la etapa oral se relacionaba con problemas de adicciones a futuro. Y aquí están pues las fechas, como más que todo de las edades a las que se presentaba cada etapa. Al igual que, por ejemplo, en el caso de la paciente, ella mencionaba que tenía como una relación de envidia con su madre por su padre, porque como que su madre le quitaba atención a ella de su padre, y eso se conoce como el complejo de Edipo y Electra, que se da en la etapa fálica. Ahora con respecto a los conceptos claves del inconsciente, bueno, tenemos el inconsciente, que es como la parte de la mente que almacena todos los recuerdos y deseos, conflictos reprimidos. Estos pues normalmente no están resueltos en la infancia, y cuando no están resueltos en la infancia se da como problemas o dificultades en la personalidad adulta. Además, dentro de este inconsciente entran 3 conceptos también muy claves para Freud, que es el yo, el superyo y el ello. Otro concepto es la fijación, que es como quedarse atrapado en una de las etapas, y pues no solucionar este problema generaría pues conflictos en la etapa adulta. Otro concepto clave es la zona erógena, que son áreas del cuerpo que pues producen placer y que pues van cambiando a lo largo del desarrollo psicosexual. Y la última es la regresión, que es cuando ya pasaste a otra etapa y generan diferentes como mecanismos de defensa, que es volver otra vez a la etapa anterior. El papel principal del ambiente encontramos los instintos, la herencia y la crianza. Para Freud, los impulsos sexuales eran biológicos, no eran aprendidos, y las relaciones parentales y la cultura se veían influenciados por esto. Entonces, para Freud, la conducta era controlada por factores innatos, lo que conoceríamos como natura, y además de esto va de la mano con que el desarrollo se daba pasivamente o reactivamente y de una manera mecanicista. Con respecto a las limitaciones de este enfoque, tenemos que se enfoca demasiado como en la sexualidad infantil, no considera otros factores como el crecimiento cognitivo o emocional, falta de evidencia empírica porque pues tienen, digamos, así como mucha subjetividad, y un determinismo psíquico que pues en la primera infancia como que todo se determina y no siempre es así. Como conclusiones, las experiencias de la infancia impactan y pueden durar en la personalidad y en la salud mental. También es importante como que no definir todo con respecto en la infancia, y reconocer el papel del aprendizaje social, la cultura y la neurociencia. Ahora vamos a continuar con la teoría psicosocial de Erik Erikson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Por qué vienes aquí? Porque la verdad, últimamente me ha dado mucho miedo como tener una interacción con las personas, me siento muy desconfiada de mí misma y no sé cómo resolver eso. Ok. Esto se podría solucionar si indagamos un poco más en tu pasado a través de la teoría del desarrollo psicosocial de las 8 etapas de Erikson. Entonces, esta teoría implica que nuestras vidas están separadas por 8 etapas, y
Y estas etapas están marcadas por varias crisis. Entonces, si nosotros superamos estas crisis, desarrollamos virtudes, y si no, pues podríamos desarrollar algunas dificultades. Entonces, si quieres, cuéntame más acerca de tu vida. Pues digamos, la verdad, cuando estaba más pequeño no tenía como ese soporte de familiares, de mi mamá, sobre todo, y siento que desde ahí la verdad tengo muchos como problemas de confianza conmigo misma. Ok. Esto se podría explicar a partir de la primera etapa, la cual dice que si el bebé no desarrolla o no se le da apoyo en apoyo o cariño, este podría desarrollar desconfianza hacia otras personas en el futuro. No, y la verdad también últimamente he sentido mucha como desconfianza y además de eso también siento como esa falta de autonomía con todas mis cosas y siento que todo a raíz como de mis parientes. Ok, esto se podría causar por la segunda etapa. Esta etapa se caracteriza porque el niño empieza a desarrollar su independencia, como a caminar, control de esfínteres, etc. Entonces, si no desarrollas o solucionas bien la crisis de esta etapa, al no recibir apoyo, esto podría verse limitando la autonomía de la persona. Y cuando doy como el paso para poder actuar, para cuando de verdad me siento como un poco segura para empezar a hacer las cosas, siento que a veces me siento culpable cuando hago algunas actividades. Ok, esto se puede haber desarrollado entre los 3 o 6 años debido a que es la etapa de iniciativa o culpa. Entonces, cuando no se supera esta crisis, el niño se siente reprimido al actuar. Entonces, esto te podría hacer sentir culpable al no haber superado esta etapa. Aunque sí tenía mucho sentido porque cuando yo tenía 6 años, muchas veces cuando estaba con mis papás no sentía como ese apoyo, como ese, tú puedes hacer las cosas, no sentía eso de parte de ellos. También te quería contar que pues cuando estaba pensando últimamente, me acuerdo que en el colegio sentía como que yo todo lo hacía mal y también como que en un momento llegaba a pensar por qué todos lo hacen bien y me sentía como menos que los demás por eso. Okay. Esto podría ser causado debido a que entre tus 6 o 12 años, en la etapa de la policía o inferioridad, no te salían bien las cosas, lo que pudo causar que fallaras constantemente y por eso te hace sentir inferior al hacer las cosas. Y bueno, mira que algo como un poco más actual, pues he intentado tener como relaciones con varias personas, en general ya como novios últimamente, pero no siento que me sienta cómoda, siento que no logro como esa conexión con las personas. Okay, esto se debe a que el adulto busca relacionarse y crear relaciones significativas, y pues si esto no se logra, se podrías desarrollar un aislamiento emocional para protegerte. Bueno, y aparte de todo eso también te quería preguntar, ¿qué me podrías dar un consejo para que todo eso no se vuelva a repetir y pueda solucionarlo? Bueno, pues te podría decir más o menos cuáles son las etapas de las próximas crisis en la vida. Entonces, entre los 40 y los 65 años, el adulto busca dejar un legado para contribuir a la sociedad. Entonces, si no se logra esto, te podrías sentir estancada o poco realizada en la vida. Y más adelante, en la próxima etapa, de los 65 años en adelante, ya en la etapa de la vejez, vas a entrar en una etapa de integridad o desesperación, en la cual tú como adulto mayor reflexionarás sobre tu vida y si te sientes satisfecho acerca de tu vida, o si lamentas tus decisiones, lo que te podría hacer caer en desesperación. Bueno, muchas gracias, te ayudo mucho. Bueno, con respecto a los antecedentes históricos de Erik Erikson, su teoría psicosocial se desarrolló en el siglo XX dentro del marco del psicoanálisis, ya que fue influenciado por Sigmund Freud. Además de esto, se sabe que Erikson nació en Alemania en 1902, específicamente en Karlsruhe,
y se formó como psicoanalista infantil en el Instituto Psicoanalítico de Viena. Uno de los principales aportes fue la aplicación del psicoanálisis más allá del desarrollo psicosexual de Freud, y su teoría se basa en 8 estados psicosociales, cada uno mediado por una crisis que se tiene que resolver para poder pasar a la siguiente etapa. Para él, el desarrollo individual está influenciado por el entorno, y pues bueno, con respecto a cómo él define el desarrollo, en su teoría, él lo define como un proceso de 8 etapas psicosociales, como ya lo mencionaba. Cada etapa implica un conflicto, y estos, digamos, conflictos se basan o tratan de impactar la personalidad y la adaptación social del individuo. La identidad y el sentido de competencia se constituyen progresivamente a medida que el individuo va como superando cada una de las etapas. Con respecto a los conceptos clave, tenemos 4 conceptos claves, que son la crisis psicosocial, en la cual, como ya lo mencionaba, es cada una de las etapas del desarrollo se ve mediada por como un conflicto que debe resolverse para pues desarrollarse saludablemente. El segundo término es la identidad. Pues es un proceso bastante importante, ya que tener como una identidad clara es muy importante, sobre todo en la adolescencia, ya que afecta al desarrollo a futuro. Otro concepto es el desarrollo a lo largo de la vida, ya que pues el desarrollo humano no se detiene en la niñez, como prácticamente lo trataba de mostrar Freud, sino que es un proceso continuo que ocurre durante toda la vida. Y el cuarto es el término de virtudes, ya que cuando nosotros logramos solucionar esa crisis social por la que pasamos de una etapa a la otra, se puede decir que como que logramos una virtud, según Erikson. Y pues con respecto a si se relaciona con factores innatos o no, para Erikson sí, ya que era, bueno, como una mezcla más bien. Entonces era una mezcla entre factores innatos y aprendizaje del individuo en la sociedad, por lo tanto se entendería que sea por un proceso de nurtura. La teoría de Erikson es de desarrollo discontinuo, ya que se estructura en etapas con crisis definidas. Cada fase tiene sus desafíos propios y no es simplemente acumulación gradual de cambios, sino que las personas deben resolver una crisis en cada etapa para poder avanzar adecuadamente a la siguiente. Este enfoque implica que el desarrollo no es lineal e impredecible, sino que está marcado por momentos de tensión y oportunidad para el crecimiento personal. La teoría psicosocial de Erikson también es organicista, ya que considera al individuo como un agente activo en su desarrollo, y las personas participan en la construcción de su identidad a medida que se enfrentan los conflictos en cada etapa. Este enfoque resalta que el desarrollo no es un proceso mecánico ni predecible, sino que está también influenciado por las decisiones y adaptaciones del individuo frente a los retos sociales y emocionales. Erikson destaca que la importancia de la interacción entre las experiencias personales y el entorno social. Las limitaciones de la teoría psicosocial es la falta de precisión en los mecanismos del desarrollo, que no explica con detalle cómo se superan las crisis ni por qué algunas personas fallan en resolverlo. Aunque identifica los conflictos, no tiene un enfoque detallado que explique los procesos psicológicos y sociales que permitan a la persona resolver sus crisis. También está el énfasis en cultura occidental, que se basa solamente en los valores occidentales y no siempre está adaptado a las otras culturas. Tenemos también que es menos atención a factores biológicos y cognitivos, que aunque reconoce la biología, no profundiza en un papel en su desarrollo. Y la rigidez de las etapas de desarrollo. La teoría propone etapas fijas que pueden dar la impresión de un desarrollo humano, que el desarrollo humano es lineal y secuencial. Sin embargo, el desarrollo es a menudo más fluido y puede variar significativamente entre individuos. Y por último, tenemos la teoría relacional de Jane Baker Miller. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, cuéntame por qué estás acá. Bueno, primero, gracias por venirme a recibir, por permitirme estar acá. Y segundo, pues lo que pasa es que estoy pasando por un momento de muchas dificultades en la casa, principalmente con mi hijo, y ha sido un reto total. Cuéntame por qué ha sido como un reto para ti. Bueno, lo que pasa es que cuando yo me enteré que estaba embarazada, decidí, estar muy segura de querer abortar a mí. Pero después de como a los 2, 3 meses más o menos, yo preferí tenerlo y criarlo y demás, pero aún así me sentía muy insegura. Lo que pues para mí como que dificultó mucho mi crianza hacia él, y el momento en que él nació fue peor y me hizo sentir muy abrumada. Entonces cada vez que él necesitaba algo de mí, prefería dárselo a mi mamá para que ella le diera lo necesario. Y ya ahora que ya estamos grandes, pues me hace sentir que literalmente no quiere estar conmigo, sino solo con mi mamá y solamente con sus compañeros del colegio. Primeramente, quisiera yo siempre dar como una pequeña introducción de cómo va a ser mi consulta o cómo voy a manejar mi consulta.
Pero antes de eso quisiera comentarte que estás en plena confianza, puedes hablar de lo que tú quieras, como tú quieras, y espero que tengas mucha confianza en mí para comunicarme todo. Bueno, yo comienzo con unas etapas. La primera etapa es la de la infancia. Y de esta hablo como que, no, trata, más bien, disculpa, trata de que el niño, mientras crece o se está desarrollando, él siente que tú le das una comodidad y que siente, él expresa comodidad, porque tú se la estás expresando. En este espacio es lo contrario, porque él no siente esa comodidad contigo, o sea, siente un poco de incomodidad, ya que él no quiere estar contigo, o sea, no quiere pasar un poco de tiempo, porque pues siempre estaba más con tu mamá que contigo, por ciertas razones. Entonces después seguimos con los primeros pasos. En este hablamos más sobre que el niño está desarrollando muchas más habilidades, también, no solamente esas, sino físicas y mentales. Y lo más importante en el niño en esta etapa es las personas más cercanas a él, es mantener su círculo cercano. Entonces, en esta etapa hablamos más como de la abuela, desde su círculo cercano. Claramente tú también participas, pero en sí la abuela ha sido lo fundamental. Exactamente. Después seguimos con la primera infancia, que de esta hablamos que el niño sigue queriendo tener este círculo cercano, lo sigue queriendo mantener. De eso, la relación que tiene con las figuras parentales es muy importante para el niño en crecimiento. Entonces, si su relación con su abuela es positiva, pues él va a buscar mucho más esa conexión. Después seguimos con Entonces seguimos con edad escolar, que es donde las niñas buscan mucho más la familia, están mucho más con socializar, tener un tipo de conexión con estas ramas, a diferencia de los niños, que ellos buscan es desarrollar sus habilidades, sus destrezas y su competitividad. Entonces, pues, obviamente es lo que tú ves cuando tú dices, mi hijo quiere jugar, exacto, quiere estar con sus amiguitos, quiere participar con ellos, quiere hacer de todo, pero para desarrollar esa competitividad. Vamos con la adolescencia, que habla que es el niño comienza con un desarrollo mayor, donde pues claramente hablamos de que ya no quiere estar con mucho tiempo como con la familia, sino desarrollar mucho más la competitividad, estar mucho más con sus amigos, socializar. Entonces pues obviamente aquí va a cambiar un poco mucho más la rutina, pero realmente te voy a recomendar muchas cosas, pero lo principal es decirte que no lo estás haciendo mal. Solamente tienes que pues, seguir dando la batalla, por decirlo así. Tienes que seguir un poco, hacer actividades que le gusten, que en esta edad, pues por ejemplo, no sé, que le gusta a tu hijo. Cosas entonces que tú hagas actividades que le gustan para que pues se afiance mucho más la relación, para que cuando ya él entre en ese desarrollo de la adolescencia sea más fuerte, más sí, como más fuerte, una relación unida, para que no se te complique más, como me había comentado anteriormente. Entonces, pues, y aparte de eso, tienes que entender que en esta edad los niños siempre van a querer estar jugando con sus amigos, porque están en esa edad de jugar, saltar, jugar de todo. Muchas gracias. Desde la perspectiva de Miller, sus antecedentes históricos son la psicología humanista, que trató sobre el potencial humano y la importancia de las relaciones, el movimiento feminista, que buscó dar una mirada a las experiencias de las mujeres, y la psicología relacional. Sus antecedentes geográficos empezaron en Estados Unidos, donde vemos los movimientos sociales y de los desarrollos de los derechos civiles que influyen en las discusiones sobre género y poder. Y sus antecedentes cronológicos, que fueron en la década de 1970, donde ella publica un libro llamado Toward a New Psychology of Woman, desafiando las nociones tradicionales del desarrollo. Miller define el desarrollo como un proceso de formación de vínculos emocionales y de conexión de los adultos y los infantes, siendo los adultos los principales influyentes en la comprensión del mundo de los infantes. Sus conceptos clave más importantes fueron la personalidad, los vínculos emocionales, la infancia y la identidad relacional.
natura versus nurtura. La teoría de Miller es nurtura, ya que se centra más en las influencias de las relaciones sociales y en el entorno, en el desarrollo humano. ¿Es continuo o discontinuo? El desarrollo de la perspectiva relacionada con Miller es discontinuo, puesto que se genera en 8 etapas desde la infancia hasta la adultez tardía. Es mecanicista o organicista. Es organicista, ya que esto refleja la idea de que las relaciones y el contexto social se influyen en la identidad y el desarrollo como persona. Las limitaciones de su teoría fueron que no se tenía en cuenta que algunos niños no pueden tener familia o alguien con quien formar vínculos, para lo cual no se muestran cuáles podrían ser las consecuencias en el desarrollo de los infantes sin la existencia de estos.